Muy buenas tardes a todos los presentes la tarde de hoy. Eh, Voy a exponer la necesidad de la prueba. La encontramos en el artículo 165 del Código General del Proceso, en donde se dice que la necesidad de la prueba es aquella forma en que mediante demandante y demandado tienen la posibilidad de presentar todos sus medios probatorios, para que de esta manera estos sean llevados a juicio mediante la necesidad de encontrar una prueba. Pero en tanto, vamos a explicar qué es la necesidad de la prueba y todos sus fundamentos para que pueda formalizarse este concepto. Les daré un contexto muy breve acerca de la necesidad de la prueba. No obstante, dice, la necesidad de la prueba es la forma en que el demandante, mediante el mecanismo de acción, habla de sus pretensiones. No obstante, para que pueda haber una igualdad entre las partes, estas tienen que ser contestadas mediante las excepciones, las cuales las tiene que mencionar el demandado. Por ende, que esto en palabras simples es la forma en que los sujetos procesales demuestran sus pretensiones y excepciones. Para que tengan como una claridad a lo que acabé de mencionar es que debe de haber dos sujetos para que se pueda ver esta confrontación para encontrar la necesidad de la prueba. Por lo tanto, más adelante seguiremos abordando cómo funciona la necesidad de la prueba, cuáles son sus mecanismos para que pueda operar este concepto jurídico. Acerca de la necesidad de la prueba, dice, la necesidad de la prueba, aunque suele ser una forma de entender el principio de igualdad procesal, esta tiene que verse bajo dos situaciones. Primera, no se prueban hechos notorios o negaciones indefinidas. Segundo, el demandado puede utilizar la contestación para aceptar las pretensiones o negarlas y decir por qué o por qué no le consta. Haré una breve explicación sobre estos dos conceptos que acabé de mencionar. Cuando me refiero a hecho notorio, es aquel el cual ya lo saben todos. Por ejemplo, ¿cuál podría ser? Las tasas de cambio, los IVAs, por ejemplo, un hecho notorio, la pandemia, o cualquier evento que tenga el conocimiento de cualquiera de los individuos que están en este mundo. Una negación indefinida. ¿Qué significa la negación indefinida? Miren, para poder entender este concepto, hay que tener en cuenta que solamente se demuestra. No hay por qué probarlo, simplemente funciona que, como podríamos por este ejemplo, el abandono de cuerpos conyugales. O sea, ¿cómo se demuestra que ambas partes ya no se quieren? Ambos esponsales ya han dejado de quererse. O sea, no se puede demostrar como que un alejamiento. Por el mero hecho de abandonarlos es una negación indefinida. En este segundo apartado les voy a decir que cuando dice que es aceptar la contestación, es decir, cuando yo acepto, es que estoy aceptando lo que me dice mi otra contraparte. Al decirme, acepto sus pretensiones, por lo tanto, usted tiene la razón. Listo, aceptó usted la demanda y se forma lo que llamamos la litis entre ambos sujetos procesales. O negarlas. Usted puede negar las pretensiones, no por qué, y usted utiliza las excepciones que se encuentran en el artículo 100, el por qué estoy negando yo las pretensiones de mi contraparte. Pero no basta simplemente decir las dejo. Hay también que mencionar por qué excepciona y tener un fundamento para poder usted excepcionar. Decir por qué no le constan. Lo mismo que acabé de mencionar. Yo puedo negar, puedo decir, no me constan porque no es de mi apartado aceptar dichas condiciones. Pero debe de usted explicar el por qué, porque por si lo tanto usted no explica un por qué, se dará por cierto la necesidad de la prueba. Profundización. La necesidad al ser determinante para probar presupuestos fácticos de los hechos. Para que podamos abordar un poco sobre este tema, tenemos que entender que al ser una materialización de la igualdad procesal, este mecanismo suele ser muy beneficioso hacia el demandante, ya que puede demostrar mediante el aporte de prueba documental o otros mecanismos probatorios consagrados en el artículo 165 del Código General del Proceso, y al observar el estado de defensa del demandado, tendrá que utilizar las excepciones del artículo 100 y las excepciones rogadas. ¿Cómo les profundizo, cómo les doy un contexto más acerca de cómo funciona la necesidad de la prueba? No obstante, he mencionado que ya hay dos sujetos procesales, los cuales, el primero, utilizará los mecanismos probatorios para poder llegar a su prueba y que sea por dada válida. No obstante, ¿por qué dije en este momento la igualdad procesal, aunque esa igualdad simplemente sea un utópico? Porque
cuando yo acciono el mecanismo del aparato judicial, ya se da por cierto que ya estoy llegando con la prueba. Por lo tanto, no basta simplemente que alguien llegue. Ah, mira, es que yo te demando por un título ejecutivo. No, tienes que tener tú el título ejecutivo para que sea certificado. Listo, llegas al proceso ejecutivo y ya tienes la prueba tasada, la cual se te exige. No obstante, para que esto se pueda dar entonces, esta igualdad procesal que acabé de mencionar, pues el demandado también puede excepcionar. Digamos, con el título ejecutivo, ¿qué acabé de decir? No, yo te puedo excepcionar, te estoy abonando pago parcial, se encuentra en el mismo artículo, te estoy pagando. O de pronto, no, prescripción, alego la prescripción de dicho título ejecutivo. ¿Cómo les puedo dar una profundización más a detalle para los que no entendieron o para el que está escuchando esta pantalla? Que no obstante, tiene que haber dos sujetos. Uno, el cual propone y uno, el cual excepciona durante los momentos procesales. No obstante, seguiremos más adelante con las diapositivas que tenemos. Clasificación de la necesidad de la prueba. Según la doctrina del libro del doctor Azula Camacho, no obstante nos menciona lo siguiente, que es de manera voluntaria, es decir, que es aquella la cual no hay contención entre los sujetos, por lo cual es un acto solamente del que la pretende. Un ejemplo de venta de bienes muebles o inmuebles del menor por autorización judicial. O de manera contenciosa, que dice que es lo siguiente, es aquella donde hay la litis o las partes alegan sobre el proceso en que se está llevando a cabo. Un ejemplo, proceso de pertenencia o un proceso reivindicatorio. ¿Cómo les puedo dar una forma para que puedan entender estos dos conceptos que acabo de mencionar? Resulta que acontece que la doctrina dice que puede haber un proceso en el cual puede haber contención, y es uno solo. La doctrina lo valida, porque al ser alguien que solamente pretende sobre una sola cosa, o sea, no pretende sobre una sola cosa, sino que es solamente él el del pleito, donde no hay otro sujeto que intervenga ahí, pero realmente su forma de verse, su naturaleza jurídica, es que está en contención ese derecho que está buscando. Por ejemplo, este de venta de bienes muebles o inmuebles del menor por autorización judicial, es que está con una autoridad judicial la cual le autorice vender, porque solamente él es el que pretende esa venta de ese bien inmueble. En cambio, en el segundo, procesos de pertenencia o procesos reivindicatorios, siempre hay dos partes, demandante y demandado, como acabé de mencionar, en la necesidad de la prueba y en los contextos que acabé de mencionar. Entonces, ¿por qué digo que la pertenencia? Porque la pertenencia necesita de dos sujetos, porque uno va a esperar que uno va a demandar por la pertenencia y el otro, como decía, va a excepcionar esa misma pertenencia. No obstante, el reivindicatorio es aquel donde el propietario reclama es aquel donde el propietario reclama el dominio del que tiene sobre el bien que se está determinando. Por lo tanto, ¿qué hay de diferencia entre estas dos? Que entre uno, un sujeto pretende y en la otra, los dos sujetos, uno pretende y el otro excepciona. Requisitos para que pueda operar la necesidad de la prueba. No obstante, no es solamente la contención entre los sujetos, y para que pueda proceder hay que tener en cuenta las siguientes situaciones. Qué pena con ustedes. Disculpe, lo siento. Requisitos para que pueda operar la necesidad de la prueba. No obstante, no es solamente la contención entre los sujetos, y para que pueda proceder hay que tener en cuenta las siguientes situaciones. Primera, debe de haber confesión por parte del demandado de manera libre y los requisitos del artículo 191 que nos dice que cuáles son los mecanismos para que pueda operar la confesión. No los daré a detalle, ahí está el artículo para que alguno de los presentes pueda indagar y cómo pueda operar. Segundo, en caso de no aceptar las pretensiones o negarlas, se procede al requisito de procedibilidad o audiencia de conciliación. ¿Por qué son estos requisitos? Primero que todo, cuando yo estoy confesando, yo estoy aceptando las pretensiones de mi contraparte. Por lo tanto, le estoy dando de manera libre que es cierto lo que está diciendo.
Por lo tanto, ¿por qué mencioné el artículo 191? Porque hay requisitos muy importantes para que puedan operar la confesión. No es solamente que diga, ah, no, porque sí. Porque también nuestra regla constitucional dice que no puedo declarar contra mis familiares de primera consanguinidad, segunda, y entre otras que menciona la Constitución. Y mediante el Código General del Proceso, en su artículo 191, dice que para que se pueda proceder tiene que ser libre, que no debe ser coaccionada, que no debe haber terceros interviniendo, y entre otras que también se menciona en el Código General del Proceso. Segundo, en caso de no aceptar las pretensiones o negarlas, se procede al requisito de plausibilidad o audiencia en conciliación. Esta puede ser un ejemplo para en caso de cuando él las niega. Pues no podemos simplemente dejar aislado que el demandante dice, no, es que las negué y sacar el proceso. No, hay que también hacer una audiencia de conciliación y escuchar a las partes por qué no acatan. ¿Por qué? Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta en este momento probatorio cuando el demandado no acepta las pretensiones? Se hace la audiencia de conciliación y si podemos demostrar de la primera en la audiencia, será por cierto. Entonces, aquí tenemos en cuenta que se puede haber ese mecanismo de acción al cual puede acceder el demandante para que su derecho sea velado. Confesión y su procedimiento. Tenemos en cuenta dos ramas del derecho, la confesión civil y la confesión penal. Dice lo siguiente. Para que podamos ver a fondo cómo opera, hay que tener en cuenta que el demandado acepte o admita los hechos y por lo tanto está conforme con la decisión. La confesión penal es la siguiente. No obstante, el Código Penal, en su artículo 281, no permite la confesión como medio probatorio, porque hay que demostrar los hechos del ilícito para imputar la conducta punible. Listo. En la confesión civil, como acabé de mencionar, pues se admiten hechos. Con los hechos se demuestra y por lo tanto, para que pueda operar esa confesión, tienen que estar de acorde con esos hechos. O sea, si no está acorde con los hechos, entonces la confesión no sería coherente con lo que se está diciendo en los hechos. Entonces, aquí funciona como es operación en la rama del derecho civil. La confesión penal. Como acabé de mencionar, no basta simplemente decir que el que está siendo procesado es culpable de lo que se está haciendo, porque hay unos hechos a los cuales tiene que acatarse. Y además que tiene que imputar la conducta punible la cual está siendo él procesado. Entonces, ¿por qué puse entre paréntesis allanamiento? Porque se configura ese mecanismo de defensa al cual pues el victimario se allana al no aceptar los cargos a los cuales se le está imputando. Por lo tanto, la confesión no es un medio válido en un proceso penal. O es válido, pero dependiendo de las situaciones, porque también está la confesión privilegiada, la cual también procede como una reducción para la pena en casos muy importantes de la imputabilidad del sujeto. Conclusiones. No obstante, ya mencionado todos estos requisitos para explicar la necesidad de la prueba, hay que entender lo siguiente, que al ser una necesidad, estas entonces entra a la conocida carga de la prueba, en donde ambas partes tendrán que probar con todo lo que han obtenido. Pero destacar además los medios como la confesión para que se pueda materializar este concepto, que es bastante amplio y siguen otros mecanismos más adelante, como lo son el interrogatorio, contrainterrogatorio, declaración de terceros y entre otros. ¿Por qué quise mencionar esto? Porque la necesidad se está materializando, pero ¿qué sigue más allá del proceso? Interrogar a la parte, a las contrapartes, a los testigos, a los terceros y a otros sujetos sujetos que están dentro del proceso, para que estos puedan estar involucrados en el proceso cuando se dé su continuidad hasta su inicio y hasta la finalización como conocido la sentencia. Por lo tanto, el tema de la prueba, la necesidad de la prueba, no es solamente decir qué es el tema de la prueba, sino que el tema de la prueba nos llevará a otros momentos para los cuales los hechos tendrán que ser demostrados. Por lo tanto, estos hechos no se pueden dejar de manera aislada. ¿Por qué? Porque si los dejamos aislados, la verdad se verá diferenciada por otra teoría del caso que la contraparte va a decir. Así que, no obstante, quiero decir que esta ha sido mi exposición. Espero haya sido una exposición muy agradable y por lo tanto, muchas gracias.